Adéntrate en el misterioso tejido del tiempo, donde los hilos del pasado se entrelazan en una intrincada red de historias y mitos. Bienvenidos a Crónicas de las Castas en India, donde desentrañaremos los secretos ocultos detrás de uno de los sistemas sociales más antiguos y complejos del mundo. Capítulo 1. Los cimientos mitológicos. En los albores del tiempo, cuando el universo danzaba al ritmo de los dioses y la creación resonaba en cada rincón del cosmos, emergió el primer relato de las castas, los Vedas. En estos textos sagrados se narra cómo Brahma, la deidad creadora que dio origen al universo, miembro de la Trimurti, la tríada conformada por Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios preservador, y Shiva, el dios destructor, engendró a los seres humanos a partir de diferentes partes de su divino ser, dando origen a las 4 varnas o castas primordiales. De la cabeza de Brahma nacieron los brahmanes, los eruditos y sacerdotes investidos con el conocimiento divino. De sus hombros surgieron los kshatriyas, los guerreros y gobernantes destinados a proteger y liderar. De su vientre brotaron los vaishyas, los comerciantes y agricultores encargados de nutrir la prosperidad material. Y de sus pies emergieron los shudras, los trabajadores y sirvientes esenciales en el tejido social. En primer lugar, debe señalarse que el término casta no posee un equivalente en sánscrito. Su origen etimológico remite a una categoría utilizada por los portugueses, quienes en el proceso de la expansión marina que protagonizaron, designaron de este modo a los grupos con los que entraron en contacto en India. La palabra en sánscrito para este sistema era varna y tiene 2 posibles traducciones o significados, que se deriva de la raíz bra, que significa cubrir, envolver, contar, clasificar, considerar, describir o elegir. La palabra aparece en el Rig Veda, donde significa color, exterior, forma o figura. La palabra significa color, tinte o pigmento en el Mahabharat. Varna contextualmente significa color, raza, tipo, clase, naturaleza, cualidad, propiedad de un objeto o personas en algunos textos védicos y medievales. En forma general, casta se refiere a cualquier forma de estratificación que pone énfasis en factores heredados o de nacimiento del individuo para clasificarlo socialmente. Se considera que esta clasificación surgió alrededor del año 1500 a.C. con la invasión de los arios sobre la India. Al principio, la dominación y la segregación social solo fue de los arios hacia los nativos, pero otros pueblos como los griegos, hunos o escitas también conquistaron parte de la India y fueron incluidos por los arios en su sistema de segregación social. Los arios comenzaron a conquistar regiones por todo el norte de la India, expulsando a los locales en dirección sur hacia las junglas montañosas al norte de la India. Los arios poseían un principio particular de ordenamiento social, llamado Varna Vyavastha, que concebía la sociedad dividida jerárquicamente en 4 clases según su importancia para la sociedad, de mayor a menor. En primer lugar, las funciones religiosas y educacionales, luego funciones políticas y militares, seguidas por las funciones económicas y por último las funciones serviles. Los arios se mantuvieron entre las primeras 3 clases, mientras que los locales, subsumidos, fueron convertidos en sirvientes, campesinos o artesanos. Como herencia de la invasión indoaria, se impuso este sistema de ordenación social avalada por rígidas leyes religiosas con el fin de evitar el mestizaje con la población aborigen que los superaba en número, cosa que lograron en gran medida durante 900 años, que es el tiempo que duró la civilización védica.
El término hindú para casta distinguía entre el Arya Varna, que significa literalmente color noble, asociado a la nobleza de los invasores, y el oscuro Dasa Varna, literalmente color enemigo, de los aborígenes dravídicos pre-indoeuropeos, llamados los Dasyu o Dasas, que significa enemigos. Dependiendo de la parte del cuerpo de Brahma de donde los humanos fueron creados, estos se clasifican en 4 castas básicas, las cuales definen su estatus social, con quién se pueden casar y el tipo de trabajos que pueden realizar. Las leyes de Manu dictaminan que este orden es sagrado y que nadie puede aspirar a pasar a otra casta en el transcurso de su vida, es decir, que debe tener el oficio de su padre y casarse con alguien de su casta. La primera alusión a los Varna es de época védica, el himno Purusha Sukta del Rig Veda. El Purusha Sukta habla de Purusa, el gigante primordial con 1000 ojos, 1000 cabezas y 1000 pies, al que los dioses dan muerte ofreciéndolo en sacrificio para que todo tenga origen. De sus ojos sale Suya, de su boca Indra y Agni, de su respiración Vayu. De sus miembros nacen los himnos y cánticos del Veda, igual que los animales. De su ombligo el éter, de sus orejas las 4 regiones del cielo, de su cráneo la bóveda celeste, de sus pies la tierra. La 12ª estrofa dice: el Brahmana era su boca, sus brazos se convirtieron en satrilla, sus muslos en vaisva, y de sus pies salió el Sudra. En el Satapatha Brahmanan, uno de los escritos sagrados, se afirmaba que había 2 tipos de dioses: los dioses propiamente dichos y los doctos Brahmana, quienes compartían la misma estatura divina. Su eminencia se fundamentaba en el dominio de lo mágico religioso, su monopolio del ritual y su capacidad para influir sobre los dioses. Eran los únicos autorizados para realizar grandes sacrificios que aseguraban el bienestar del Estado y de la sociedad. Los Kshatriya, el segundo Varna, eran los que manejaban la fuerza. Su dominio se extendía a las esferas políticas y militares. Gobernaban, empuñaban las armas y también tenían el derecho de sacrificar y estudiar los Vedas. A continuación estaban los Vaisya, los que habitaban en el campo, a quienes se les encomendaban las tareas productivas, agricultura, cría de ganado, artesanía y comercio. Al igual que los Kshatriya, también podían ofrecer sacrificios y estudiar los Vedas. Estos 3 primeros Varna se llaman los 2 veces nacidos, Dvija, porque sus miembros tienen que pasar por una ceremonia de iniciación que simboliza un segundo nacimiento. En cambio, los miembros del cuarto Varna, los Sudra, una palabra de la cual no se conoce la significación, nacen una sola vez. La única función que tienen es la de servir a los Varnas superiores y no pueden ofrecer sacrificios ni estudiar los Vedas. Cada Varna estaba sujeto a un conjunto diferente de normas morales. Uno seguía el Dharma, el orden cósmico y social eterno. Sin embargo, al igual que hay una multitud de seres en el mundo, el Dharma se descomponía en una variedad de Svadharma, leyes individuales. El tigre, la estrella, el loto, el pez. Todos vivían según diferentes leyes. El Svadharma de cada Varna imponía deberes específicos. Los Brahmana debían autodominio, pureza y sabiduría religiosa. Los Kshatriya, valentía, justicia y caridad. Los Vaisya, sinceridad, generosidad y habilidad en su oficio. Y los Sudra, buena disposición para con quienes tienen que servir. No hay virtudes comunes, ni tampoco hombre en general. Solo hay hombres en situaciones sociales que los definen y que definen su Svadharma. La creencia hinduista dicta que al morir el cuerpo, el alma afronta su destino, su karma.
transmigrando a un cuerpo inferior o superior. Creen que quienes siguen fielmente la senda del deber, es decir, el Dharma, en la próxima reencarnación renacerán en la siguiente casta superior. La persona que viole su deber dármico renacerá en el vientre de una madre Dalit, o incluso nacerá en alguna especie de animal. Capítulo 2. El laberinto de la sociedad. Lo que comenzó como una división cósmica se convirtió con el tiempo en un complejo laberinto de ramificaciones. Las castas se multiplicaron de acuerdo con los cambios introducidos en la ley brahmánica y por diversidades regionales, que establecieron subdivisiones conocidas como jati, que significa familia. Estas definían aún más las jerarquías sociales en la India antigua. Cada jati tenía su propia identidad, tradiciones y ocupaciones, creando un diverso mosaico cultural. A diferencia de las jati, las varna permitían la exogamia y la hipergamia, siempre y cuando fuera con una mujer de una varna inferior. También se permitía compartir comidas y realizar actividades propias de otro varna si era necesario y si se trataba de un varna inferior. Además, la doctrina de la reencarnación ofrecía la posibilidad de movilidad social en futuras vidas. Pero entre las sombras del laberinto residía una quinta categoría, los Dalits, los intocables. Desheredados y despreciados, eran relegados a los rincones más oscuros de la sociedad, una clase tan baja que se considera fuera de los varnas, condenados a realizar las tareas más viles y sufrir la indignidad más profunda. En algunas partes de la India, aparte de los intocables, existía una casta de personas invisibles, que únicamente podían salir a la calle de noche. Si salían de día, los encerraban en celdas hasta que murieran de inanición. Las jati indias son grupos jerarquizados públicamente reconocidos, hereditarios y perpetuos. Sus mitos de origen las presentan siempre como grupos de filiación cognaticios y endógamos, y de hecho, por lo menos a nivel local e incluso comarcal, se constituyen muchas veces como grupos corporativos de parentesco, regidos por un pancabat o consejo, guardián a la vez de los deberes de la jati y de sus derechos, aunque no siempre. Internamente, la jati se divide en clanes o linajes, igualados en estatus, salvo por las diferencias de grandeza que puedan existir entre sus ancestros en la genealogía de los antepasados. Aunque raras, algunas jatis muestran relaciones jerárquicas de subordinación, como la de los Rajput, que se dividen en Vamsa, dinastías o rangos, jerarquizados en 3, del sol, de la luna y del fuego. Cada Vamsa, a su vez, se divide en Sakha, ramas clasificadas también jerárquicamente, y cada Sakha en Gotra, clanes. La jati en sí misma es endógama, pero sus gotra son exógamos, con un sistema hipergámico de circulación de las mujeres. Los mitos de origen también hacen referencia a la adscripción de la jati a un oficio, que a menudo determina su nombre incluso si ya no se practica. El grado de pureza o impureza de esa ocupación hereditaria afecta a todos los miembros de la jati y los sitúa en el sistema, especificando sus relaciones con las jatis superiores e inferiores. Normas estrictas de precedencia y de evitación tratan de impedir la mezcla de las jati y controlan transacciones sociales fundamentales y otros aspectos de la vida cotidiana. Todo lo relacionado con la comida, por ejemplo, está estrictamente regulado para expresar el estatus de cada jati y su relación con las demás, especialmente en ocasiones públicas y solemnes.
Por ejemplo, algunas Jati toleran el concubinato de un hombre con mujer de casta inferior, a la que quedan automáticamente adscritos los bastardos nacidos de esa unión. Asimismo, todo lo relacionado con la comida, alimento, condimento, platos, vasos y recipientes, cocina y cocinero están estrictamente regulados para expresar el estatus de cada Jati. Hay Jati vegetarianas y no vegetarianas, con distinciones entre estas según la clase de carne que coman. Hay Jati que prohíben las bebidas alcohólicas y otras que las consumen. El don y la aceptación de alimentos entre Jati diferentes expresan sus posiciones relativas de supraordenación y subordinación, según un complejo sistema de reglas. No es lo mismo darlos que recibirlos, ni es igual dar o aceptar alimentos que agua, ni alimentos vegetales fritos que hervidos, ni agua en un recipiente de metal que en un vaso de cristal. El sistema también regula el uso social del espacio. La aldea se distribuye en barrios, uno para cada Jati, cuya disposición relativa se ajusta a reglas variadas y complejas. Si un miembro de las Jati más bajas se arriesga a entrar en el barrio de la Jati superior, puede ser expulsado a la fuerza. Igualmente, están estipuladas las distancias mínimas a que pueden acercarse miembros de Jati diferentes. El contacto corporal y en ocasiones el mero contacto con la sombra de un miembro de otra Jati puede resultar contaminante. En el reino de Cochin, en la costa malabar de la India meridional, hay una Jati de cazadores y mendigos llamados Nayadi, quienes pueden contaminar a un brahmana con solo acercarse a menos de 100 pasos de él. Si ven que un miembro de la casta más elevada inadvertidamente se aproxima a ellos más de lo debido, profieren un grito de aviso. Cuando el brahmana quiere hacerles una limosna, la deposita en el suelo y ellos no la recogen hasta que éste se ha alejado lo bastante. Ciertamente estas reglas y las muchas otras más menores, concernientes por ejemplo al peinado o al vestido, nunca han sido totalmente respetadas. Quienes las quebrantan, ocupándose en tareas impropias y degradantes, probando alimentos o bebidas prohibidas, comiendo o teniendo relaciones sexuales con miembros de Jati inferiores, quedan contaminados y tienen que someterse a ritos purificadores y pagar la multa que fija el Pancayat. Mientras tanto se mantienen alejados de su Jati. Su readmisión formal tiene lugar tras la purificación y la multa en una comida ceremonial. Si se obstinan en su transgresión, se les expulsa de la Jati y pasan a ser considerados miembros de la Jati inferior con la que pecaron. Muchas Jati comparten ocupaciones similares, como la agricultura, y siguen reglas similares sobre matrimonio, comida y espacio social. Sin embargo, aún pelean por demostrar que son superiores a otras. Los conceptos principales en la teoría de las castas no son los grupos específicos, sino los varna o categorías generales. Aunque hay cierta movilidad social dentro de las castas, esta movilidad tiene límites. Mientras que las castas más ricas pueden subir de estatus, hay ciertas castas, como los intocables, que siempre son consideradas impuras, independientemente de su riqueza. Esto refleja una jerarquía basada en lo puro y lo impuro, que no siempre coincide con la posición económica de una persona. Hay muchos brahmana proletarios pobres, sin ningún poder político, pero conservan íntegra su precedencia ritual. Cuando las Jati de los varna intermedios se hacen más ricas, su rango ritual puede elevarse y descender cuando empobrecen. Las posiciones rituales del brahmana y del intocable tienen existencia propia independiente de su situación económica y muestran cómo la oposición central de lo puro y lo impuro instaura una jerarquía en definitiva distinta de la estructura de poder económico, aunque no enteramente refractaria a ella, y que es la que otorga al sistema su especificidad. Capítulo 3. Las raíces del cambio. A medida que los siglos se desvanecen y los vientos del cambio soplan sobre la tierra de la India, surgen señales de esperanza y transformación. Aunque las castas continúan dejando su marca en la sociedad, la búsqueda de la igualdad y la justicia
ha cobrado impulso. Movimientos sociales, líderes visionarios y políticas progresistas están abriendo camino hacia un futuro donde la diversidad sea celebrada y la inclusión sea la norma. En la India de hoy, las voces de los oprimidos resuenan con fuerza, recordándonos que la verdadera grandeza de una sociedad radica en su capacidad para abrazar la diversidad y trascender las divisiones impuestas por el hombre. El sistema de intocabilidad fue oficialmente abolido por la Ley Constitucional India de 1950. Sin embargo, en la práctica no ha sido eliminado debido a la lealtad de clases. Esto es cierto en todas las comunidades hinduistas, pero especialmente en las zonas rurales, que actualmente representan el 64% de la población. Según el censo de 2011, en la India hay 166 millones de Dalits, lo que corresponde al 16,2% de la población. En el siglo XXI, el sistema de castas en India sigue siendo un desafío persistente que afecta a millones de personas en diversos aspectos de sus vidas. A pesar de los avances en términos de legislación y conciencia social, las estructuras profundamente arraigadas del sistema de castas continúan influyendo en la vida de las personas, especialmente de aquellos que pertenecen a castas marginadas como los Dalits. En la India moderna, la discriminación basada en las castas puede manifestarse de muchas formas, desde la negación de oportunidades educativas y laborales hasta la exclusión social y la violencia sistemática. Aunque se han implementado leyes para proteger los derechos de los Dalits y otras castas marginadas, la implementación efectiva y la eliminación de los prejuicios arraigados siguen siendo desafíos significativos. La relevancia contemporánea del sistema de castas también se refleja en la persistencia de la desigualdad económica y social en la India. Las castas más bajas suelen enfrentar condiciones de vida más precarias, acceso limitado a servicios básicos y una representación política insuficiente. Esto perpetúa un ciclo de marginación y pobreza que puede ser difícil de romper sin un compromiso firme de cambiar las estructuras sociales y económicas subyacentes. Además, la tecnología y la globalización han amplificado la visibilidad de las disparidades basadas en las castas, lo que ha llevado a un mayor escrutinio tanto a nivel nacional como internacional. Las redes sociales y los medios de comunicación han permitido que las historias de discriminación y resistencia sean compartidas a una escala sin precedentes, lo que ha llevado a un aumento en la conciencia y la presión para abordar estas cuestiones de manera más efectiva. La lucha contra el sistema de castas en India requiere un enfoque integral que abarque la educación, la legislación, el empoderamiento económico y la transformación cultural. Se necesitan esfuerzos continuos para promover la igualdad de oportunidades, eliminar los prejuicios arraigados y construir una sociedad donde la identidad y el valor de una persona no estén determinados por su casta. Esta lucha no es solo importante para el bienestar de los Dalits y otras castas marginadas, sino también para el avance de la justicia social y los derechos humanos en toda la India y más allá. Así concluye nuestro viaje a través de las crónicas de las castas en India, donde los hilos del destino se entretejen en un tapiz de pasado, presente y futuro. Recordemos siempre que más allá de las etiquetas y las divisiones, todos estamos intrínsecamente conectados dentro del mismo entramado de la realidad. Esto ha sido Crónicas de la India. Agradezco su compañía en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima, queridos oyentes.